Hola amigos de Diseñar y Viajar, somos Diana y Andrés y llevamos 9 meses viajando por todo Asia. Hoy te queremos compartir los imprescindibles para que cada uno podamos viajar con una sola maleta y el mejor tip lo vamos a dejar al final, así que quédense en este video. Bueno, lo primero son estas bolsas de viaje que comprimen toda la ropa, así que son súper útiles, llevando con una sola, la más grande. Y esta que es para la ropa interior, los vestidos de baño, aunque les aseguro que yo traje 2 vestidos de baño y me arrepentí un poquito porque acá encuentras cosas muy hermosas a muy buenos precios. Este bolsito es muy útil para guardar documentos, pasaporte, dinero, tarjetas, y te lo puedes poner acá por seguridad para que pues obviamente no te roben, tus documentos están acá. Este es el rey de todos los tips porque es pues como de estas almohaditas de viaje, pero no las pesan en los aeropuertos, así que puedes guardar mucha ropa aquí, bien dobladita, blusitas, pantaloncitos, etcétera, o tu ropa interior incluso, para ganar peso aquí. Esta, aunque no lo crean, en Asia hace calor, pero cuando fuimos a China estaba haciendo unos días de frío, y esa es una chaqueta tipo plumón que la compré en Decathlon y me ayudó muchísimo porque de verdad que si no hubiéramos tenido que comprar otra allá en China, tal vez también lo hubiera podido hacer, pero se puede enrollar como la vieron al principio. Muy fácil enrollar. Y no pesa para nada, no ocupa espacio. Este de aquí me ha acompañado durante todo el viaje y es este mega canguro. Le cabe de todo. Le caben muchísimas cosas y tampoco lo pesan en los aeropuertos. Así ¿Dónde lo compraste? También, este lo compré por Shein, así que súper recomendado. Este de acá, cuando quiero salir como más arregladita a ciertas ocasiones, que aquí en Asia de verdad que no lo he usado. Si lo quieren omitir, omítanlo, pero me ha servido en algunos momentos en China. Bueno, y como nosotros somos nómadas digitales, llevamos nuestro trabajo en nuestra maleta. Esta es nuestra oficina, estos portátiles, y los protegemos con esta funda, la verdad que es bastante gruesa y acolchada, fíjense en eso, y tiene cierrecito, Ha servido porque bastante. las maletas, ustedes saben que hay que moverlas, que hay que montarse en un bus, en un taxi, etcétera, y uno la verdad sufre, aunque nosotros lo protegemos siempre con esto. Estamos seguros de que con eso va a proteger ante cualquier otra cosa. Así es, por ejemplo, esta Power Band, nosotros pensamos que no hay que tener una 20.000 miliamperios, no. Esta de 10.000 nos ha funcionado muy bien para cuando salimos, se acaba la batería del celular, para el Google Maps, etcétera. Nos ha ayudado mucho esta Power Band. Acá en Asia la pueden conseguir mucho más económica, los temas de tecnología como Súper este, barato. acá lo hubiéramos podido comprar. Este de acá nos ha acompañado desde Colombia, nos ha servido en China, en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia, en Europa. Adaptador de energía para todo universal, tipo. Tienen aquí Tiene puertos de USB. todos los puertos que tienen, así que es muy recomendable, lo compramos en Amazon. Para mi computador yo uso este mouse inalámbrico que es ergonómico porque ante todo la comodidad, yo no me iba a traer una cosita pequeñita. Y fíjense por favor que sea de cargar, o sea que tenga batería, no pilas, porque es muy práctico la verdad. Entonces, este trípode, ustedes lo ven muy grande, muy engorroso, lo que quieran, pero si hubiéramos tenido este trípode desde el principio del viaje, así de esta forma, que además se puede extender, graduar, equilibrar, no se me hubiera dañado mi celular en Capadocia cuando pasó un ventarrón, teníamos de esos así largados, y se me dañó la cámara principal, me costó un dinero. Este es chinito, lo compramos en Tailandia. Y bueno, muy barato, la verdad. Sí, muy barato. Pero tiene un poco de cosas que puedes mover para allá, posiciones acá, diferentes. Graduar, bueno, es casi como un profesional el trípode. Muchas veces cuando vamos a viajar y queremos generar contenido, pensamos que tenemos que tener una cámara gigante, bueno, la GoPro, la última. Nosotros optamos por la Insta360, nos ayuda muchísimo, se hacen unos videos muy divertidos, muy bonitos, y bueno, esta la compramos por Amazon desde Colombia. Bueno, y ustedes ven esta bolsísima de artículos personales, no se asusten, eso no lo trajimos desde Colombia. Esto lo hemos ido recolectando durante nuestro viaje. Principalmente no nos hemos fijado en el tamaño de los envases porque aquí en Asia, créanme que no les molestan por medidas como pasa en Europa. Sí. Pero acá consiguen increíbles que ustedes, si usan, ay no, es que yo uso Head and Shoulder, me tengo que traer el tarro de Colombia, no. Acá se consigue exactamente lo mismo, Pantene, bueno, todas estas marcas, y pues a precios incluso más baratos que en Latinoamérica. Lo que sí les recomiendo es que traigan de estos envasecitos de silicona. Trajimos de otro tipo y se quebraron. Estos para lo que les vaya quedando lo van reenvasando. Este es otro tip
este protector que es muy sencillo, lo compramos en Dollar City, en nuestra ciudad. A las mujeres que usan de pronto mucho maquillaje, yo soy súper descomplicada con eso, y en Asia, créanme que no les va a dar ganas de maquillarse para nada, porque hace mucho calor, hay mucha humedad y siempre vas a estar como muy relajado. Acá no se complica la gente para nada. Yo tengo esta base que sí la recomiendo en Mary Kay, no patrocinado, es una base, yo la uso siempre, me dura muchos años, porque pues como les digo, yo no me complico. Y también en accesorios, realmente yo ando, ¿no?, con esto, que es de acero, no se me ha oxidado en el mar ni nada, unos areticos sencillos y sale. Esto también lo compramos acá, cuando estábamos en Tailandia, porque pues la ropa a veces es que se te rompe, que se te daña. No, y una tijerita pequeña ha servido para muchas cosas. La tijerita es un tip que también, algo muy sencillo y muy práctico. Esto, importante para nosotros estarnos desinfectando, porque pues ustedes saben temas de salud. Esto, de verdad, no se compliquen trayendo un mega cepillo. Vean este cosito tan práctico, trae un espejito y ese sí pereció, pero con esto apenas. Perfecto para el cabello, sin complicaciones. Estos cochitos también los compramos en el camino. Me ha servido tanto. Este corta uñas también lo compramos en el camino. Créanme que Colombia prácticamente no traigan ni ropa. Yo traje ropa, luego la dejé por allá en París cuando paramos, y acá me han tomado de millones de cosas. Créanme que acá no se van a complicar, pero hay ciertas cosas. Este es un protector de pasta dura para las gafas, muy recomendado. Gorras, traigan una sola gorra, y si no también, comprenla acá, el mensaje del video, compren todo acá. Esta toalla, súper recomendada en microfibra, porque bueno, además tienen buen tamaño y se puede enrollar. No sé, ocupa espacio. Muy fácil, se seca rápido, etc. Libretas, yo que soy diseñadora gráfica, todo esto lo he conseguido acá. Medicamentos. Importante. No se preocupen realmente por los medicamentos, porque acá se consiguen los mismos nombres, digamos, que conseguimos en Colombia. Pero nosotros hemos ido armando como ese kitcito durante el viaje. Siempre más dolor de cabeza, mareos. A medida que nos hemos ido enfermando, porque esa es la realidad. Paracetamol, importante. Te vas a enfermar, te vas a gripar, te va de pronto daño estómago, etc. Bueno, y en cuanto a las maletas, nosotros ambas maletas las compramos en Decathlon y nos fijamos en cosas muy puntuales, en que esta tira sea realmente gruesa, por favor, que sea gruesa y que tenga para amarrar en la cintura. Y por ejemplo la de Andrés tiene esta forma de abrirse, como las maletas de viaje que conocemos, y tiene pues como todo ese espacio para que puedas organizar. Entonces se la recomendamos. Esta es de 40 litros en Decathlon y esta es de 25 o 30 litros. Esta sí no se la recomiendo, era el tamaño que yo necesitaba, pero pues para usar. Lo ideal es que se pueda abrir completamente la maleta, que sea así como esta. Ya. Y bueno, por practicidad. Que ese todavía no. Es esta maleta auxiliar que se puede enrollar también de Decathlon. Sí, la enrollamos fácil. En momentos así enrolladita guardada. Y siempre lo usamos, ¿no? Para salidas. A salir, allí guardamos las bebidas, la ropa, etc. Esto va, ya es todo el trípode. Auxiliar. Y además si se antojan de souvenirs como yo, este es un maletín que les va a ayudar. Y por último, bueno, en cuanto a equipaje, esta maleta impermeable, cuando vamos al mar, guardar cosas de tecnología, celulares. Esta es de Columbia, también muy recomendable. Los zapatos, no se compliquen con los zapatos. Miren, zapatillas, por favor, para todo terreno. Sí, zapatilla negra. Chanclas para todos los baños públicos, lo que sea en los hoteles, entren con chanclas. Y pues estas chanclitas que también las compré durante el viaje de Skechers, también muy prácticas, aunque mejor negras. 3 pares, no más. Es necesario, solamente esos 3. Igual, posible que estas sean así delgaditas, no traigan chanclas. Solo en el hotel, bueno. Y ahora sí, el mega tip para el final. ¿Listo? De verdad que si ustedes son viajeros, buscan economizar y no les gusta salir en la mañana a buscar desayuno, que en el hotel no incluye el desayuno, no importa. O que lo incluye pero no tiene ciertas cosas. Exacto. Que si a usted les gusta tomar cafecito y el hotel no tiene, no importa. O que llovió y no se puede salir a comprar nada. O que se enfermaron, porque a mí una vez me pasó en Vietnam, que me enfermé horrible, llovía horrible, y ¿qué hacíamos? Nuestra tetera viajera. Esta tetera le hubiéramos pegado como stickers de todos los países. Ay, sí. La compramos en Tailandia. Y muy barata. Siempre, la anécdota es que siempre nos complicábamos buscando hoteles a buen precio. Descartábamos bonitos, hoteles. Los veíamos, pero no tiene tetera. ¿Y qué pasa? Que nosotros, a Andrés se le ocurrió
que dentro de esta Que además de hacer café, té y bueno, para lo que sirve, tetera podíamos hervir estos huevitos para Cocinar los cocinarlos. Y así desayunar, obviamente complementando con café, con pan, soluble, con tortillas, bueno. pan, tortilla, bueno, hemos recorrido nosotros. Y la verdad que ha sido un gran ahorro. Tipsazo de diseñar y viajar. En Colombia existen estos electrodes, bueno, no sé cómo se Sí. llaman para calentar agua, pero no conseguimos. Esto, si la conseguimos más pequeña, pero era la más pequeñita, pero no la descartaríamos por nada en este viaje por Asia, porque realmente nos ha salvado de muchas, nos ha ayudado a ahorrar y nos ha descomplicado el tema de escoger hotel. Así que el mensaje final de nosotros para ustedes es: no se compliquen, No se por compliquen. favor. El viaje a Asia realmente se trata de eso, como de desprendernos un poco, de descomplicarnos, de estar cómodos. No se les ocurra, por favor, traer maletas de rueditas. Hemos visto gente sufriendo con esas maletas. Y bueno, eso hace más ligero el viaje, nos enseña también que a cargar solo con lo esencial. Trae lo indispensable. Con lo esencial podemos vivir, hemos vivido bien, hemos sobrevivido bien. Sí. La hemos No nos ha hecho pasado falta bien, nada más. hemos economizado, encontramos hoteles desde $8 y sabemos que tenemos asegurado nuestro desayuno. Bueno, todo esto de verdad espero que les haya gustado, que les haya ayudado. Déjenos sus comentarios, sus preguntas. Aquí le vamos a dejar la segunda parte, ¿no? La segunda parte es, realmente es que es increíble andar todo ese tiempo solo con Ahí esto. está. 9 Vamos a meses de Vamos a hacer solo un video qué es lo que llevamos de qué es ropa. lo que tenemos aquí, porque mi ropa está en estas No, y eso que hemos tres cambiado, ¿no? bolsas. Hemos estado comprando y todo, pero siempre cargamos con la misma cantidad. Exacto. Entonces, quiero que me antojado de cosas. Así que si quieren ver qué tenemos aquí en esto, ahí les vamos a dejar el video, aquí o acá, no sé, para que vayan y lo vean. Así que eso es todo. Chao, chao. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Y nos acompañes a diseñar y viajar por el mundo. ¡Chao! ¡Chao!